Muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Fortalecidos? Luego el desayuno y la comida, reafirmados. En este momento Rosy va a compartir la palabra, pero querían, si algunos vienen recién ingresados, gracias por la invitación de nuevo. Mi nombre es Jorge y Rosy. Como decíamos ayer, el 28 cumplimos 42 años de casados, no de cansados, sino de casados, ¿verdad? Y tenemos 5 hijos que están enviados a cada lugar del mundo para, por medio de su vida y de su trabajo, dar a conocer la vida de Cristo. Y hay una palabra continua en el cuerpo de Cristo al cual todos fuimos llamados, y es a edificar su cuerpo. Que esa palabra nos quede en este año en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra alma, a edificar el cuerpo. Lo edificamos aquí en el matrimonio, lo edificamos en la familia, lo edificamos en la familia de familias. El cuerpo de Cristo es una familia de familias, y lo edificamos en la sociedad. Estamos edificando aún en gente que no conoce al Señor, que tú lo conoces un día y que puedas darle una palabra, que yo lo puedo ver en mi clínica y lo puedo dar una palabra, en una persona en la calle y le puedo dar una palabra, y que esa palabra de edificación sea continua en nuestra boca. El Señor ha dado dones ministeriales, gracias ministeriales, para el perfeccionamiento de los santos, y viene otra parte, para la edificación del cuerpo, según la actividad propia de cada miembro. Hoy David nos compartía de la palabra, y según la actividad propia, edificamos juntos en el amor. Así que hoy Rosy va a compartir esta parte de la palabra, y yo continúo en el siguiente tema, que creo que es después del almuerzo, pero edificando en la palabra. El día de ayer compartimos de la vida, la perspectiva de la vida, criterio, centro, toma de decisiones. ¿Verdad? La vida que rompe con lo que no es de Él, pero sobre todo la vida que es producto de su nueva naturaleza en nosotros. Esa naturaleza que ha sido implantada por el Espíritu Santo en mi espíritu, y la cual vamos avanzando. A esa vida hay que nutrirla cada día. Hay que darle el alimento espiritual, la palabra, la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Amados, es tan vital la comunión con el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Hay un autor, Francis Chan, que decía, es el Dios olvidado en este tiempo. Es Dios mismo. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu, pero un solo Dios. Y las últimas palabras de Jesucristo fueron, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Cali, en la cumbre, en todo lugar, hasta los confines de la tierra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fueron las últimas palabras de Jesús. Y ese espíritu, esa vida de Dios en mí, es quien me sostiene. Es el que está conmigo todos los días hasta que Él venga. Jesús vino y el reino de los cielos se ha acercado, capítulo 4 de Mateo, pero vendrá también glorificado. Ahora en este ínterim aquí está Él mismo en nosotros por medio de su Espíritu.
Y que ese espíritu que nos trae la revelación de la palabra que compartía David, ese espíritu que nos guía a toda la verdad, que nos trae el camino y la dirección para conocer toda la verdad que es Cristo mismo. Es ese espíritu que está en nosotros. Y gracias porque estamos en ese mismo espíritu, gozándonos en este día. Eso se llama comunión, compartir de la misma vida juntos. Compartir la mesa del Señor por su vida, que es su gracia. Y de eso compartí, Rosy, el día de, en esta hora. Sí, aquí podemos continuar y continuar y el tiempo va. Ella me llevó a los pies de Cristo. ¿Sí? Me invitó a una iglesia. Esa historia se las cuento. Esa historia hay que contarla. ¿Verdad? Sí. Febrero de 1981. Sí. Algunos yo creo que no habían, estaban en los sueños de Dios, pero no en la realidad de Dios. ¿Verdad? Y un día sábado como hoy, en la tarde, Rosy me invitó. Estábamos ahí estudiando para unos exámenes en la Facultad de Medicina. Y fuimos. Y este día recibimos esa vida. Ella la había recibido. En un grupo de jóvenes, cantando con un grupo así muy pequeño que estábamos aquí también. Pero con un espíritu que cambió nuestra vida. Y eso es hace 42 años. Así que no te canses. Muramos cada día. Muramos en el matrimonio cada día. Para que lo viejo, esas cosas viejas, ahí hay un cartelito por aquí, no sé quién lo puso. Y dice, desecha aquí todo lo que no te permite avanzar. Que esa bolsita no se quede vacía. Que pongamos ahí en el espíritu lo que no nos permite avanzar. Y en la dinámica de hoy que compartía Jessica, hay 82 áreas de la vida en Cristo. Las conté una por una. Cuando estábamos recibiendo el fruto, yo tomé el banano, por eso es el que más me gusta. Y se lo compartí a David, que hablaba de la pureza y de la santidad. ¿Verdad? Que en esta vida y en este fruto avancemos cada día. Y que la semilla de Cristo, su palabra, vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Para dar fruto. El fruto contiene siempre la semilla. Porque perpetúa la vida de Dios. Las generaciones. Que no se trunque nuestra generación. Que no se rompa nuestra generación. Sino que continúe con la vida. Si aún en tu familia hay miembros que no conocen a Cristo, tu esposo, tu abuela, aún un hijo, continúa. Continúa. Ora, intercede por ellos. Aunque tu esposo no sea creyente, aunque tu hijo incluso no sea creyente y tus padres no sean creyentes, venimos de dos familias que no conocían a Dios. Pero por su gracia estamos todos aquí. Somos salvos por medio de su gracia y la fe efectiva. Así que gracias por invitarme en febrero. ¿Verdad? Y por llevarme a los pies de Cristo. Y cuando les decimos a nuestros 5 hijos, ¿qué es lo que les impacta de la vida nuestra? La vida del Hijo de nosotros.
Y no queremos ser autorreferenciales, pero esto es palabra de ellos. Su ejemplo de vida. Su ejemplo de vida. No lo que le hemos dicho, aunque es importante, sino lo que ellos ven de Cristo en nosotros. No de Jorge, no de Rosa María. Quitemos nosotros del escenario lo que ven de Cristo en nosotros. Y aunque están en unos lugares diferentes, sociedades con ideologías modernas y todo, pero están arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y que caminemos, no decaiga, no te desanimes. Si tu esposo no es cristiano, si tu hijo no es cristiano, si tus padres no son cristianos, continúa orando e intercediendo por ellos. Y cada uno tendrá un tiempo en el Señor, porque esto no es forzado, esto no es obligado. Conocemos al Señor y su gracia, por gracia de Él, es implantada aquí y tenemos esa nueva vida en Él. Edifiquemos, amados. Dos elementos importantes de la edificación. Rosy va a compartir desde su gracia y luego va a compartir de la enseñanza y del ejemplo. ¿Cómo edificamos? ¿Dónde edificamos? En el cuerpo de Cristo. ¿Por qué edificamos? Para aumentar el entendimiento espiritual en el cuerpo y en nosotros mismos. Ahora, ¿cómo edificamos? Por su gracia, por la enseñanza y por el ejemplo. Ahorita Rosy va a compartir por su gracia, desde la gracia. Y yo voy a continuar por la enseñanza y por el ejemplo. Amén. Gracias, Jorge. Señor, te damos gracias. Gracias, amado Padre. Espíritu Santo, amado, que nos guías a la verdad. Impulsados por ti, a hacer todo desde ese trono de gracia. Todo lo que proviene de ti es bueno. Todo lo que proviene de ti es bueno, de tu voluntad agradable, perfecta. Gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias. Gracias. Hemos estado, es una construcción, y recordarles y que recordemos juntos que este retiro tiene una palabra rectora, palabra de vida que edifica. La palabra gobierna, la gracia edifica y la vida se expresa. La palabra de vida que edifica. Y esta palabra de vida que edifica, vimos ya, ¿verdad? La vida del Hijo en nosotros, porque como bien lo dijo el pastor Rolando esta mañana, él utilizó este término y dijo, la vida del Hijo en nosotros es la materia prima. Porque sin la vida del Hijo no se puede edificar, no podemos avanzar, no hay nada. Y yo tiendo a ir bajando el micrófono así que y siempre hay alguien en la congregación que me dice que lo suba. Así que si lo voy bajando, no he logrado quitar esa. Y el tema, bueno, ya vimos esta parte de la vida, la revelación, Cristo revelado. Porque Cristo revelado es quien gobierna realmente. No es la palabra que conocemos intelectualmente, sino es esa palabra revelada que se ha hecho vida en nosotros, como nos decía David, hablando acerca del profeta Jeremías, él comió la palabra y le fue por deleite y le fue revelado el propósito
No solo lo que iba a acontecer, sino el por qué iba a acontecer. Y el tema de ahora, la gracia, pero tiene un título particular. Dice, la gracia, el ritmo de Dios para la iglesia madura. La gracia, el ritmo de Dios para la iglesia madura. Porque la edificación es una obra de la gracia y no del esfuerzo humano. Y vamos a ver cómo el mismo Jesús caminando aquí en la tierra tuvo un ritmo. Él que trajo la gracia y la verdad, él caminó con un ritmo acompasado. Él no hizo lo que quiso. Él siempre hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Y nunca quitó la mirada del propósito. Él, quien era la palabra misma encarnada, él mismo mantuvo el vínculo perfecto entre él, la palabra misma y el propósito del Padre. No se separó, no se desvió, avanzó hacia ese propósito. Y todo lo que hizo, lo hizo porque lo oyó del Padre. Estuvo en su voluntad perfecta, fue obediente. E hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Y vamos a leer en Mateo 11, 29. Y dice la palabra, Jesús le dice a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. ¿En qué contexto está esto? En el capítulo 10 Jesús ya mandó a sus discípulos, a los 12, los mandó a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Y en palabras de Jesús les dice, cuando los envía a eso, les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso está en Mateo 10, del 8 al 10. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Está marcando exactamente 2 fuentes. ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? Lo está marcando. Desde la gracia, de gracia recibisteis, de gracia dad, o proveerse de lo material. Porque había un propósito para cumplir. Y en ese contexto también encontramos al principio de Mateo 11 cómo Juan el Bautista está en la cárcel y envía a sus discípulos y marca ahí discípulos de Juan. Los envía para preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o que si esperan a otro. Juan el Bautista, el mismo que dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo que no quería bautizarlo porque sabía que no era digno y sabía que Jesús no necesitaba un bautismo de arrepentimiento. Él mismo que lo reconoció, ahora está dudando y está preso, pero sigue teniendo sus propios discípulos. Algo se perdió en el camino. Se desenfocó. Y sigue el capítulo 11 de Mateo, es muy revelador. Porque la manera en que Jesús le responde a los que Juan envió
le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oíste y veis. Y empieza a hablar de las obras del Hijo. Pero luego, ahí en el capítulo 11, pero luego empieza también Jesús a decir, unos esperaban esto, esperaban que Juan fuera de esta manera y resultó que venía de otra. Vino el Hijo de Hombre y esperaban que viniera de esta manera, pero vino de otra. Y es que las expectativas de lo que nosotros creemos desde nuestro entendimiento personal, que no viene de lo que hemos recibido de Él, de la revelación, es un estorbo. Así que expectativa falsa puede ir en esa bolsita. Aquí solo para introducir un poco. Así que la duda le vino a Juan. A otros, sus expectativas no les permitieron ver a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese reconocer al Hijo es por gracia, es una revelación. Y nuestras expectativas entorpecen el avance. Lo que a nosotros nos puede parecer bueno, pero no proviene de Él, obstaculiza el avance de la iglesia para llenarlo todo de Él, lo que no proviene de Él, de su gracia, de su vida, de su amor. Bueno, y aquí lo enlazamos con propósito desde Génesis 1. Bueno es todo aquello, la palabra bueno es la palabra tov en hebreo. Y esa palabra tiene que ver con bueno en el sentido de que cumple la función para lo cual fue creado, según el propósito de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos obras buenas, que vamos a ver aquí adelante, obras buenas que provienen de nosotros y no de Dios, van a cumplir nuestro propósito, no el de Él. Así que hay un ritmo a seguir que proviene de ser manso y humilde de corazón. Cuando Jesús responde o le habla a los discípulos, les está dando una clave y les está diciendo, aprendan de mí que soy. Él es, que soy. No es una virtud humana, es un atributo divino. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Está diciendo, estaba dándoles la clave de esa sumisión total al Padre, de ese morir a sí mismo, de no hacer las cosas a su manera, sino en total rendición al Padre para poder tener descanso y reposo. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro ritmo, no vamos a estar en descanso, sino en afán, en ansiedad y lo que el pastor Jorge nos habló anoche. Esa línea progresiva hasta llegar a la angustia. Entonces, aquí hay un ritmo que tenemos que ver. Como les decía, Jesús no hacía nada que el Padre no le enviara a hacer, no decía nada que no viera del Padre. Él conocía una combinación de tiempo, lugar y personas. Era conocedor de esta coyuntura, tiempo, lugar y personas, como la oportunidad favorable para hacer la voluntad del Padre. Hay un ritmo. Y ese ritmo es un ritmo celestial. Y para poder estar acompasados a ese ritmo de la gracia, a ese ritmo celestial, tenemos que dejarnos a nosotros mismos, nuestra voluntad, vivir en esa mansedumbre y en esa humildad, quebrantados, como nos decía David.
quebrantados, como una oportunidad favorable para el cumplimiento de su propósito. Él no hizo nada por cuenta propia. Conocía perfectamente qué hora era. Nunca falló, ni nunca fallará. Él no vino a la tierra para hacer su voluntad, sino la del que lo envió. Principalmente en el Evangelio de Juan, descubrimos cómo Jesús veía ese acompasar, ese ritmo, cómo veía la hora. Y encontramos a Jesús una y otra vez diciendo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. No en términos de medida de tiempo de un día, sino en términos del avance hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre. Ese no ha llegado mi hora apuntaba hacia la culminación, hacia el consumado es. Tenía una medida de tiempo Jesús y era la obra consumada. Hay una palabra hebrea que nos ayuda a comprender esto. Encontramos la palabra Maala, que si la buscan en el diccionario Strong's es 4608. Maala, traducida en 2 versículos en la Reina Valera como reloj. Y tiene estas acepciones: elevación, pensamiento que se eleva, peldaños, una estación superior, una progresión hacia un clímax, una progresión culminante, un ascenso hasta llegar al destino final, como los salmos de ascenso. Peldaños que suben de manera que gradualmente llegamos a un punto. Eso lo encontramos en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel. El ritmo de la gracia, y tomando el ejemplo de Jesús, es un avance en ascenso hacia un punto culminante. Jesús estaba dirigiéndose a esa consumación, al cumplimiento de lo que el Señor lo había mandado a hacer, a ese cumplimiento que estaba establecido desde antes de la creación, porque el Cordero fue inmolado desde antes. Y Él sabía, y Él iba en ascenso hacia ese cumplimiento. El ritmo lo marcaba el Padre. Necesitamos, amados, saber en qué hora vivimos. Saber en qué estación estamos viviendo. En el antiguo pacto, la obediencia a la ley era importante para poder acercarse y era imposible de cumplirla. La ley daba a conocer el estándar, pero no proveía la fuerza para cumplirla. No se podía seguir el ritmo. No se podía. De repente, o avanzabas muy rápido, o te quedabas atrás, o te quedabas truncado, porque era imposible cumplirla. Era imposible. Era imposible. Pero la gracia, en el nuevo pacto, la gracia vino por medio de Cristo y fluye a través de Él. Por eso Pablo estimó como pérdida todo aquello que había logrado con su propio esfuerzo y para su propio fin, por bueno que pareciera. Porque ¿quién podía decir que llegar a ser un doctor de la ley, un fariseo de fariseos y hebreo de hebreos podía ser malo? Pero no cumplía el propósito. Nació de su corazón, iba tras sus propios sueños, a su propio ritmo. El ritmo humano del esfuerzo personal para ser visto. El ritmo humano del esfuerzo personal para ser visto. Y él lo estimó como pérdida, con tal de alcanzar aquello para lo cual había sido asido y proseguir a ese supremo llamamiento. Porque nada que proviene de nuestro esfuerzo humano en el sentido que nace de nosotros
va a dar a conocer a Cristo. Entonces, la iglesia está avanzando, pero el mucho ruido, la contaminación visual y los muchos pensamientos nos están estorbando. Jesús siempre avanzó, siempre subió gradualmente hasta alcanzar el clímax, la razón de su venida, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de reunir todas las cosas en Él. La palabra griega para hora es la palabra hora, con J, y denota tiempo, anochecer, momento. La hora es más que decir que son las 10:37 y que solo tengo 23 minutos más. La hora determina el tiempo de algo, pero de algo determinado por Dios. Y ese es el peldaño que tenemos que seguir subiendo. ¿Puedes venir un momento? Sí. Ay, así que ahí. ¿Qué dice aquí? Los peldaños nos llevan a esto. Porque somos una familia. Gracias. Y como somos una familia, juntos avanzamos hacia ese punto. ¿Ve? Esa es la hora. Ese es el ritmo. Hacia ahí. Todo lo que nos impide alcanzar lo que leímos anoche, que Pastora Ingrid leyó anoche antes de darle su camiseta, de Colosenses 1, 27 al final, de presentar perfecto a todo hombre, todo lo que impide que lleguemos a ese punto, que es en avance, es un estorbo. Y cuando hay estorbos, perdemos el compás, perdemos el ritmo. Yo no sé de música, pero sí sé que hay un ritmo y creo que la caja nos marca el ritmo. Sí, así es así. Si allá es hermano Héctor, no. Es que dice Héctor Box, por eso pienso, ¿no? ¿Quién tocaba? Tú. ¿Quién tocaba? ¿Quién toca? Tú. Okay, allá. Si él cambia, distorsiona todo. Parece que es una caja nada más, pero marca el ritmo. El ritmo, podemos decir, este ritmo de gracia, porque la gracia opera en nosotros para poder agradarlo en todo. Es por su gracia, no es por esfuerzo humano. La gracia que fluye de Cristo en nosotros. El ritmo de la gracia es estar alineados, acompasados. Y solo en el ritmo de la gracia podemos edificar según el modelo que desciende del cielo y no según la necesidad humana. Es según el modelo. Jesús nos sanó a todos, aunque podía. Es según el modelo. Cuando lo mandaron a llamar, porque Lázaro estaba enfermo, grave, él no fue en ese momento, porque él conocía el tiempo perfecto de esa coyuntura. Tiempo, lugar y persona. ¿Para qué? Para dar a conocer al Padre, para dar a conocer cuál era el propósito eterno. Y en esa resurrección de Lázaro dio a conocer la verdadera resurrección. Todo lo que nos mueve al ritmo de la gracia nos saca a nosotros de escena para que Él sea visto. Así que la iglesia se esfuerza en la gracia. El poder y de donde toma su fuerza es desde la gracia, no desde sí mismo, sino desde la gracia. Todo el hacer de la iglesia es para crecer, para edificar, para avanzar en madurez,
para darle a Dios hijos maduros. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y dio su vida por nosotros. Ese ritmo de la gracia se marca cuando no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo y vivimos juntos, lo vivimos en la fe del Hijo. El ritmo de la gracia. La gracia es un ambiente, es una atmósfera, es el centro del Evangelio. De la gracia fluye de Cristo mismo hacia nosotros. Por eso Él les dijo, de gracia recibiste y de gracia damos. Y aquí es la economía de Dios, recuerdan, la economía de Dios. Recibimos de Él y damos de Él. Recibimos de Él y damos de Él. No de nosotros mismos, es a través de nosotros. El ritmo de Dios para la iglesia madura es seguirle el paso a Dios. Es por fe. Es desde el reposo, no desde la ansiedad. Es desde la humildad y no desde el orgullo. Es desde la gratitud y no desde la queja. Es desde la perseverancia y no desde el desgaste. Es desde el amor y no desde el legalismo. El ritmo de la gracia no se origina en la necesidad del hombre, sino desde el trono de Dios. Es el movimiento acompasado que nos moviliza para hacer lo que Él quiere. Es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí, este pasaje que leímos de Mateo, cuando Él está hablando de aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no es una versión, porque el mensaje, esa traducción, el mensaje de la Biblia realmente es una paráfrasis, porque es una interpretación, solo tiene un autor, no un consenso de autores, por lo tanto no se puede considerar como una versión o como una traducción, es como Dios habla hoy, es una paráfrasis. Y Él en este texto, Él cuando dice aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, esta versión lo ponen como el ritmo de gracia. Y buscando, indagando, realmente ese es el ritmo. El ritmo de gracia es tener el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a esa gloria que tenía, sino se humilló a sí mismo, humilde, y se humilló. La humildad es un atributo. Y lo voy a demostrar diciendo esto. Cuando dice la palabra que Dios bendice, esa palabra bendice es que Él se inclina para otorgarnos algo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Él se inclinó para darnos a su Hijo y lo envió. ¿Cómo Dios se va a inclinar siendo Dios? Entonces, el ritmo de la gracia es tener el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y nos va a decir Filipenses capítulo 2, va a describir ese sentir que hubo en Cristo. Y su sentir no es de sentimiento que sintió tristeza, no, es el sentir es lo que lo movió. Y lo que nos debe mover a nosotros es ese aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y vivir como Él nos dejó, muriendo. Vamos a Filipenses capítulo 2, leámoslo juntos, porque es este sentir. Y vamos a ver cómo este sentir que hubo en Cristo es la ley de la casa.
Es la ley de la casa que Pablo le habla a Timoteo en la primera carta. Es la ley de la casa. Es ese ritmo de gracia. Filipenses capítulo 2. El ritmo de la gracia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, el ritmo de la gracia. Esto es imposible humanamente. Es imposible. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Cuál es el obstáculo más grande? El orgullo. Cuando nosotros vamos a leer en Isaías 54 y habla acerca de la caída del ángel, nos da luz acerca de lo que el pensamiento que tenía. ¿Qué pensamiento tenía? Quería ser, seré igual, subiré al trono y seré igual. ¿Cómo tentó a Eva? Con lo mismo. ¿Con qué lidiamos? Día a día. Y por eso dice aquí, considerar a los demás como superiores. Hoy en la mañana, en el devocional, hubo un honrarnos unos a otros en el Señor. ¿Por qué? Porque reconocíamos lo que había, algo, porque hubiésemos tenido muchos frutos para dar a cada uno, ¿no? Pero era un reconocimiento de algo que podíamos ver de Cristo en otro. Reconociendo, ese es un reconocimiento. El ser humano naturalmente no lo hace. Lo que quiere es subir el peldaño. Subo el peldaño usando a Pastora Ingrid de grada. Y si la aplasto, mejor. Eso es el ritmo del ¿sí? Y luego dice, voy a ver la hora. Haya pues en vosotros el ritmo de la gracia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él fue obediente, humilde. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y ahora va a decir cuál es ese ritmo. ¿Hacia dónde iba él? Recuerden, en los peldaños, el clímax, hay algo. Él iba hacia allá y nosotros vamos al cumplimiento del propósito. Avanzando hacia la madurez, trayendo a otros, predicando, trayendo a otros a esta familia, a la familia de la fe, para crecer, para que todo sea lleno del conocimiento de la gloria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. El ritmo de la gracia. Pero el orgullo, las expectativas,
las cosas no resueltas en nuestra vida nos desenfocan. Lo que se mueve alrededor, que tomamos o que no sale de nosotros, nos desenfocan. Y quisiera que fuéramos ahora a ver Mateo capítulo 16, porque siempre vamos a estar expuestos ante dos fuentes. Lo leíamos hoy en la mañana cuando leímos Jeremías 2. En Mateo 16, yo uso mi Biblia de papel, mis amados, todavía se nota aquí, doy a conocer que soy algo viejita. Y aquí en Mateo 16, quiero que veamos, sé que todos como liderazgo, como el equipo, lo conocen estos textos, pero que podamos ver juntos cómo esta declaración de Pedro está. Jesús les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice Jesús? Considerando la palabra anterior de la revelación, ¿qué le dice Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahí dice, ¿verdad? Y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hace una afirmación contundente el Señor Jesús. Y sigue, si seguimos leyendo, llegamos al versículo 21. Después de que Jesús les dice que no digan a nadie que Él es Jesús el Cristo, porque no había llegado la hora de que los demás tuvieran esa revelación. Entonces, en el 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Se los está declarando, les está trayendo este entendimiento, esta revelación. Ya que Pedro había dicho que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora viene y les declara esto. Miremos que continúa en el siguiente versículo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Nuevamente, lo que hizo Pedro fue ten compasión de ti. Comenzó a reconvenir, a redireccionarlo. Vamos, ¿cuántas veces nosotros le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer? Y nosotros perdemos el ritmo. Somos nosotros los que perdimos el ritmo. Él no lo pierde nunca. Nosotros lo perdimos por expectativas, por dolor, no, por una ofensa, porque entramos en ansiedad, porque nos deprimimos, dejamos de ver hacia dónde. Él estaba revelándoles el clímax. Y Pedro, tomándolo aparte, le dijo: no vayas para allá, ten
compasión de ti. Y esas palabras se repiten. El mundo nos las repite una y otra vez. Pobrecita, ten compasión de ti. Miremos el siguiente versículo, si me ayuda. Más fácil. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Perdemos el ritmo cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres y empezamos a tener una perspectiva humana, nos desenfocamos. Por eso el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 dice que consideremos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos desenfoquemos y perdamos el ritmo de la gracia y querramos hacer las cosas a nuestra manera. Pedro empezó a hacer allí las cosas a su manera, según el concepto que él tenía hasta ese momento. Pero el Señor es claro, hay dos fuentes. O proviene de la revelación del Padre, que nos mantiene en el ritmo de la gracia, o proviene del mundo, de los hombres. Y si entorpece el propósito, porque lo va a entorpecer, viene de Satanás. El propósito que él va a tener es desvirtuarnos, es quitarnos el ritmo de la gracia y que querramos hacer las cosas a nuestra manera. Y Pedro estaba queriendo que Jesús hiciera las cosas a su manera, porque volviéndose él, le dijo a Pedro esto. Pedro lo reconviene y lo aparta, lo hace aparte. Mis amados, el ritmo de la gracia no te aísla. Cuando estamos en el ritmo de la gracia, es un ritmo acompasado del cuerpo. No estamos solitos, sino es un ritmo acompasado para que todo tenga una armonía y una melodía y lo que brote sea la imagen de Cristo que ha sido formada en nosotros hacia afuera como un canto perfectamente armonizado, donde todos hablamos lo mismo, comemos lo mismo a Cristo. El ritmo de la gracia es posible cuando morimos a nosotros mismos. Y creo que ha sido una palabra que se ha repetido desde que empezamos. Desde que empezamos, porque es la palabra de vida la que edifica, no mi palabra, no lo que yo creo, no lo que pienso, no lo que yo no he resuelto. Entonces, la iglesia madura aprende a caminar por discernimiento. Lo que es de Cristo, lo que no es de Cristo, lo que estorba el avance, lo que hace que seamos impulsados a continuar. Se edifica desde el reposo, permaneciendo firmes, arraigados en el amor de Cristo, plenamente capaces de comprender todos juntos la dimensión de ese amor. Nos cansamos por hacer las cosas en nuestras fuerzas o fuera de la voluntad de Dios. Y les decía, la ley de la casa es esa, lo que está en Filipenses 2. Si nosotros vamos a ver el misterio de la piedad, ¿cuál es? Lo que está en Filipenses 2. La ley de la casa. Y para terminar, para que veamos este ritmo de gracia que viene desde el trono de la gracia, quisiera que fuéramos a Ezequiel capítulo 1. Y aquí estamos terminando. Ezequiel capítulo 1. Ya te digo cuál es el versículo.
Vamos a leer varios. En el capítulo 1 vemos una visión que tiene el profeta Ezequiel del trono de Dios. Y aquí vamos a ver el ritmo de la gracia. Y dice, él empieza a ver, dice que empezó a ver desde el norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego. Y había en medio de todo eso, había una figura de 4 seres vivientes. Y había uno semejante al hombre. Cada uno tenía 4 caras, estoy leyendo el versículo 6. Y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. Con las alas se juntaban el uno al otro. Y mira esto, miremos juntos. No se volvían cuando andaban. ¿Recordamos? Iban derecho hacia adelante. El ritmo de la gracia siempre te lleva hacia adelante, en ascenso. ¿Qué quiere decir en ascenso? Avanzando hacia la madurez, hacia adelante. Pero sigue. Lo leen después ustedes. Va a seguir describiendo esto y va a decir que habían ruedas. En el versículo 15 dice que había una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Es muy parecido, ¿no? Es a lo que Juan vio y lo describe en Apocalipsis 3. Y los 4 tenían una semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de la rueda. Una rueda en medio de la rueda, unidos como uno. Versículo 17. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. Expansión, avance. Y dice, no se volvían cuando andaban. Se expandían, pero no se volvían. No iban para atrás, iban hacia adelante. Todo el tiempo, el ritmo de la gracia te lleva hacia adelante y en expansión. Es maravilloso, ¿no? Y sigue diciendo, sigue describiendo. Dice, cuando los seres vivientes, sus aros eran altos, y dice espantosos, o sea que causaban no espanto de miedo, sino de admiración, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. ¿Te recuerda un poco al desierto? Cuando estaban los israelitas en el desierto, se movían. Cuando él decía y empezaban a levantar todo. La siguiente. Por favor. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaban en nosotros. Es el ritmo de la gracia, es el trono de la gracia. En el trono de la gracia nos ha sido dada su vida. Tenemos el espíritu de vida y nos movemos a su ritmo. Según el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Es la iglesia que avanza, es la iglesia que llena todo. Y que esa obra, amados, comienza aquí en cada uno de nosotros. Ensanchando nuestro corazón, llenándonos cada vez más de Él, no de lo que había antes, porque para que sea lleno tiene que salir algo. Por eso allá tiene que salir
todo, los rudimentos, dejando lo viejo para ser llenos de Él. Pero este texto, amados, es clave el ritmo de la gracia. 21, por favor. Ay, es maravilloso. ¿Hacia dónde les? 21, si lo tienes. Cuando ellos andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y puedes leer Ezequiel 36. No lo vamos a leer aquí ahora, pero esa obra de haber sido lavados por la palabra, de haber recibido su vida, su espíritu, con un propósito, su propósito. El ritmo de la gracia es el ritmo de Él. Lo que hacemos según ese ritmo de la gracia, en el poder de su espíritu, todo se expande su vida. Pero lo que hacemos según nosotros, estorbamos el propósito. A Pedro le pareció bien decirle al Señor: ten compasión de ti misma, no vayas, no te acontezca eso. Estaba entorpeciendo la obra. Y cuando, ¿cómo? Además que lo aisló, o sea, todo lo que nos saca del camino inmediatamente pierde la expansión, pierde el propósito, desordena lo colectivo. Todo. Así que cuando alguien te diga: ten compasión de ti, sal corriendo de ese pensamiento, no de la persona. Tampoco le vayas y le digas: Satanás, no, sino dale una palabra y dile por qué no. Tal vez has tenido compasión de ti misma en algún momento, por alguna ofensa que no se resolvió, y eso quedó ahí adentro. Has tenido compasión quizá de ti mismo, y eso no ha permitido que fluya esa gracia que fluye del mismo Señor, y has querido tomar de otra fuente, porque 2 males ha hecho a mi pueblo. ¿Lo tenías en mente ese versículo? 2 males ha hecho a mi pueblo. Sí, lo tenías. Se alejaron de mí, dice, ¿no? Fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. ¿Sabes? En algún momento hacemos eso. Porque hoy en la mañana fue un poquito fácil, ¿no? Porque decía siempre, o algunas veces, o casi siempre. Entonces podías marcar, como que podías marcar en verde mucho, ¿no? Pero realmente, si nos exponemos a la palabra, algunas podían estar en rojo. Cuando reconocemos que no lo hemos hecho en el ritmo de la gracia, tiene apariencia de piedad. ¡Wow! Pero no es la piedad, porque no nació de ese tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, es relativamente sencillo cuando estamos en un grupo como el que estamos hoy, ¿no? Pero el llamado de Dios es que podamos realmente caminar siempre en su ritmo, porque así avanzamos más rápido, como decía el pastor, no a la velocidad de la luz, en el sentido de rápido en nuestra rapidez, pero sí hay que ir en el de Él, en su ritmo, pero no en el nuestro, no a nuestras expectativas.
expectativas, ¿no? Entonces, ¿cuánto todavía, amados, hay aquí adentro? Que lo tenemos escondido en un cajón. Sí, bueno. Pero no es un día para que nos sea revelada varias cosas que nos estorban en el avance personal, familiar, congregacional. Pareciera algo bueno. Si alguien lee las palabras de Pedro, parecía algo bueno. ¿Cómo va a morir él? Aún. Ellos no querían que eso aconteciera, y cuando aconteció, estaban devastados. No entendieron. Después comprendieron. Juan el Bautista no entendió. Se perdió. Siguió teniendo discípulos. No son nuestros discípulos. Son sus discípulos. Pero que sea un tiempo para poder realmente exponernos a la palabra y ver si estamos avanzando en el ritmo de su gracia. Esto es una pincelada, mis amados. Hay que seguir profundizando. Pero el ritmo de la gracia, si me permiten, yo lo resumiría de esa manera, con lo que he entendido, en el entendimiento que hoy tengo y al entendimiento que hemos llegado juntos, es tener el mismo sentir que hubo también en Cristo.